El título del sermón es Redefinición de la Fe. Redefinición de la fe. Ahora, una pregunta nada más. Ayer tenía un dato interesante, pero quiero ver, sondear. ¿Cuántos esta semana tuvieron, a tu parecer, más resistencia en tu vida de casados? Resistencia, o sea, hubo más problemas, más obstáculos y demás, ok. O sea, te lo voy a redimir. ¿Cuántos tuvieron mucho más oportunidades de poner en práctica lo que vieron? Ok. Ahora, ¿cuántos realmente esta semana después del retiro fue miel sobre hojuelas, todo fue mejor y más mieloso? ¿Alguien? Nomás Eddie, ok, bien, sí. Ojo, mi estadística no está tan mal. Mi estadística es que 1 de cada 5, Dios les dio una gracia especial. Los otros 4, realmente como hay un rollo ahí, va a haber una resistencia así. Ahora, a los que les fue muy bien, no se preocupen, ahí vienen nada más las broncas. Es nada más cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero me gozo porque la idea de esto es que estás, llamémosle, en bootcamp, en pretemporada. Entonces, esto es estirarte para que en la temporada real puedas tú aguantar y saber qué hacer y no terminar con una lesión grave, ¿verdad? Así que Hebreos 11, redefinición de la fe para el matrimonio. ¿Oramos? Señor y Dios, gracias por este tiempo y gracias por traer a las parejas que tú has unido, Señor, con un propósito. Te ruego que lo que a mí más me duele, Señor, sin ti es la obvia resistencia y ataque del enemigo por la vida de casados y por los matrimonios y por las familias. Y veo que realmente hay una hostilidad, Dios, y hay un diseño inteligente y militarmente organizado para destruir familias y matrimonios. Pero gracias por Jesús, porque si no hubiera habido esa cruz, Señor, estaríamos resignados y de pechito y entregados a una desesperanza en nuestra vida de casados. Y gracias por este programa, Señor, y gracias por Luis, y gracias por lo que le descargaste para, de manera estructurada, en este primer bloque, edificarnos una fe de casados en Cristo, para poder entonces la estructura y las habitaciones y los ladrillos y los adornos de lo que será nuestra vida de casados, ya edificarlos y levantarlos sobre una plataforma consistente y sólida que es quién eres tú. Por lo cual, Señor, síguenos hablando, síguenos enseñando y que tu palabra siga siendo lo suyo en nuestros matrimonios, solamente para gloria de tu nombre te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ahora, seamos honestos. ¿Quién hizo su tarea esta semana? Gloria a Dios. Bien, chido, bien. Ahorita al final te voy a dar la oportunidad de ver si es cierto o eres pura lengua, ¿verdad? Y te voy a dar la toma 2 de tu tarea y una nueva para esta semana, ¿de acuerdo? Ahora dices, no, es mucha tarea, pastor. Por eso son 3 semanas descansas. O sea, esto está mejor que la escuela de gobierno. ¿Sí? 3 semanas descansas, casi otras 3 semanas, retomamos, spring, descansas y cerramos con 4 semanas, ¿de acuerdo? Hebreos 11, versículo 1. Repito, el título del sermón es La redefinición de la fe. La semana pasada, ¿qué vimos? Echar la red, ¿te acuerdas? Entonces, y el texto clave era que en tu palabra echaré la red, ¿ok? Entonces, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, empieza a notar como una novedad ahí de cosas que no se veían, ¿sí? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara,
siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron, versículo 16, pero anhelaban una ciudad mejor, evidentemente esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Punto. Ok. Y me encantaría tener mucho más tiempo para ver esto y cómo se aplica la vida de casados, pero creo que una tarea no obligatoria para ti va a ser estudiar después cómo aplicaron la fe estas personas para la realidad de sus jornadas con Dios. Pero bueno, entonces, no sé tú, pero hay una realidad esencial en la vida de casados que es fe. Ahora, lo hemos hablado en Horizonte, si tú eres alguien de casa conoces que el problema no es que no tengas fe, el problema es que la tienes en el lugar equivocado. Muy comúnmente en el matrimonio el problema es que tú pones tu fe generalmente en la otra persona. De modo tal que cuando la otra persona te falla, ¿qué produce? Frustración, decepción, agüite. Es que me dijiste, es que me has prometido, es que otra vez es lo mismo, es que siempre lo mismo contigo, es que nunca. Y el punto es esto, eso comunica el que sea afectado tu estado anímico, emocional y espiritual por lo que hace o deja de hacer tu marido, comunica dónde está tu fe. Porque parte importante de este sermón es llevarte a la realidad de que tu fe no es determinada por tus circunstancias, incluyendo a tu esposo o a tu esposa, sino por lo que vamos a ver ahorita. Empieza el versículo 1 diciendo, es pues la fe, marca estos elementos, certeza, y después dice, y la convicción. Ok, matrimonios de Horizonte y amigos, denme sinónimos de certeza. ¿Qué entienden por certeza? Muy bien, entonces eso anótalo ahí. Fe fue la certeza. Ahora, ¿dice que es la certeza de lo que se tiene? Porque si fuera la certeza de lo que se tiene, no tendría que haber ¿qué? Fe, ¿sí? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que, marca lo siguiente, no se ve. La palabra convicción se traduce como verificación, prueba o convencimiento en base a una evidencia. Espérate, ¿cómo es posible entonces que la fe sea una convicción de lo que yo no veo, cuando el atributo de la convicción es que es algo verificado en base a un convencimiento, en base a una prueba? ¿Por qué? Porque esa fe no es derivada de tus circunstancias, sino de quién es Dios. La vida en Cristo y en el matrimonio están siempre basados en lo que no vemos. La Biblia dice más adelante, no viendo las cosas que se ven porque son temporales, sino lo que no se ve porque es lo eterno. Entonces, la realidad está ante una delicia de que hoy tu matrimonio no es todo lo que tú sabes que debería de ser. Gloria a Dios, porque si fuera no tendrías que tener fe. Hoy tu marido no es el pastor de tu hogar que tú sabes en el fondo tu alma dice que tendría que ser. Gloria a Dios, porque si no, ¿dónde inyectas la fe? Hoy tu mujer no es la virtuosa que tú sabes y leíste y en un curso de jóvenes te dijeron. ¿Por qué? Porque si no, no tendrías que ejercer la fe, ¿sí? Por lo que el engaño más común en la vida familiar es que tu fe es afectada por tus circunstancias y no por aquel que controla las circunstancias. Repito, el engaño más común en la vida familiar es que tu fe es afectada por tus circunstancias y no por aquel que controla las circunstancias. De ahí que algo pasa de manera financiera, matrimonial, familiar, salud, empresarial, laboral, etcétera, y eso de repente le pega a tu fe. Y ya estás como los discípulos cuando en la tormenta. Jesús, ¿que no temes, que no tienes cuidado que perecemos? Y empiezas tú a perder de vista dos atributos claves que vamos a ver en Hebreos 1:6. Entonces dice, es pues fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ende, el llamado vuelve a ser el mismo. La vida en Cristo consiste en andar por fe, no por vista. Te explico estos conceptos. La manera más gráfica de explicar esto es pilotear un avión. Por ejemplo, si tú tienes algún amigo piloto o sabes un poquito de la idea, todo
alumno para aprender a pilotear un avión tiene, de entrada hay simuladores que te ayudan a ello, de entrada tienes que practicar y tú saber usar los aparatos y dispositivos que te dicen lo que tú no ves. Te dicen, sabes que hay tormenta más adelante, o sea, tú no ves la tormenta, pero sabes que esto viene, hay tal falla, tú no estás viendo el motor, pero el tablero te dice que algo está fallando en la turbina. Okay, ¿a dónde voy con esta idea? Okay, el problema con el piloto es que si el piloto no puso atención a la clase de la lectura del tablero, el piloto no aprendió a navegar en base a la lectura del tablero, cuando viene una neblina y está en medio de una tormenta en la cual no ve, tenemos un problema serio. Porque entonces, no veo, pero el tablero me dice que dónde estoy, a dónde vamos y qué problema hay. Uy, pero no sé leer el tablero. Tengo un problema serio. Pero cuando está en medio de la tormenta y tienes un tablero que te dice qué está pasando, tú puedes pilotear y conducir el avión con convicción y con certeza, porque tu confianza está puesta ¿en qué? ¿En lo que ves? No, en lo que no ves, pero en lo que el tablero te está reflejando. La Biblia y la vida en Cristo es lo mismo. Muchas veces tu vida personal y familiar va a pasar por una tormenta. Es una evidencia, hay una oportunidad para hacerte evidente que pon atención en tu clase de tablero, hijo. Pon atención en tu clase de tablero, porque Dios te estaba advirtiendo que esto iba a pasar. Dios te preparó para esto, Dios tiene una provisión para esto, y tú que creíste que esa clase no era importante. Entonces, aclaro punto, no estamos hablando que es una fe ciega o una fe tonta. El piloto en medio de una tormenta no está improvisando, él sabe qué hacer. No por lo que ve en el horizonte, sino por lo que los dispositivos y lo que está diseñado para ayudarla a pilotear le están diciendo que a pesar de neblina, a pesar de mal clima, a pesar de un entorno hostil, los tableros al final del día te van a guiar sin fallar, ¿sí? Hoy día ya hay hasta apps para eso, que tú tienes una app y tú ya puedes ver, porque está diseñado el dispositivo para ver dónde estás en el mundo, en el universo y demás. El rollo está aquí en creer en la palabra de Dios por encima de tu opinión. Repito, creer en la palabra de Dios por encima de tu opinión. Por eso una de las definiciones de fe que hemos dado en Horizonte es creer en la palabra de Dios, actuar acorde con ello, sin importar cómo me siento, porque Dios promete un buen resultado. Si tú estás volando, eres tú pasajero de un vuelo de avión, y de repente el piloto sabe que no veo nada, hay una neblina súper fuerte, no veo nada, el tablero me está diciendo que vamos rumbo al este, pero yo siento que vamos al oeste. Yo siento. Así que, aunque el tablero me diga que vamos al este, yo siento en mi corazón con todas mis fuerzas que tenemos que ir hacia el otro lado. Así que vamos a ser guiados por lo que yo siento. ¿Sabes? O sea, yo mejor tomo el avión y lo secuestro, hijo. O sea, si tengo un piloto que va a ser guiado por lo que él siente, tengo un problema serio. Ahora, si esto es tan obvio en un vuelo de avión, ¿por qué no es tan obvio en tu vida real? ¿Por qué no es tan obvio cuando tú, es que, Dios dice esto, pero es que yo siento otra cosa, siento que tendría que, siento que le debo de decir, siento que, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Viene la tormenta. ¿Vas a ser guiado en base a lo que tú sientes o en base a lo que está diseñado para ayudarte y guiarte te están diciendo que tienes que hacer? ¿Sí? Entonces, en esa plataforma, repito, el rollo está en creer en la palabra de Dios por encima de nuestra opinión. Biblia. Es que mi corazón me dice otra cosa, pastor. La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces, si te están dando, tú eres alguien que está buscando invertir en negocios y digo, ¿sabes que requiere un consultor de inversión en negocios? Y viene un cuate y te dice, oye, yo soy un experto y asesor en negocios, ten mi tarjeta, y tu tarjeta dice, el engañador. Tú dices, oye, ¿por qué no llegaste antes? Mi vida te necesita. O sea, yo creo que desde el mismo nombre te está diciendo esto, ¿te van a qué? Entonces, ¿por qué tu corazón? Seamos honestos, cuando le has hecho caso a tu corazón, Hollywood miente. Espero que hayas entendido eso. Si no Hollywood. La Rosa de Guadalupe miente. Depende de tu presupuesto y lo que tengas, ¿no? El rollo y es lo que Satanás quiere vender, y por eso los medios de comunicación. Es que tú busca tu felicidad, tú busca lo tuyo, tú sigue tu corazón.
Y si eres alguien sensato, dices, a ver, la vez que he seguido mi corazón, siempre acabo incompleto, o peor, o peor. O lastimando a alguien, o pasando por encima de personas en la búsqueda de lo mío, atropello a los que se me ponen enfrente a pesar de que son gente que yo amo. Ok, entonces el punto es, volvemos a la realidad, la convicción de lo que no se ve. Si hay una neblina, pero estoy siguiendo el tablero y los dispositivos que están diseñados para guiarme y le hago caso, yo voy a llegar al puerto correcto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el punto aquí? Jesucristo. Todo aquel que viene, oye y hace mi palabra, le haré semejante al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino la tempestad, no sufrió daño. Pero todo aquel que viene, oye y no hace, es decir, no hace caso al tablero, le haré semejante al hombre necio que edificó su casa sobre la arena. En vez de casa pon tu matrimonio, ¿sí? La tempestad va a venir y será grande su ruina. Biblia. ¿Ya experimentaste eso? ¿Ya llegó la tempestad y fue grande tu ruina? Es para hacerte evidente que ¿qué? Que no pusiste atención a la clase de tablero. La invitación es esta. La fe tiene que tener no un rollo. Es que si yo tengo fe en Dios. Vamos a ver que la fe en Dios tiene que verse en fe a Dios. ¿Sí? Versículo 2. Por ella, porque por ella, algo que vas a empezar a notar ahorita es el por. ¿Sí? Vas a ver el por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Es interesante. El por es este punto de es el camino, el medio. Por fe, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Por la fe, número 1, primer elemento que tenemos que tener. Primer elemento es el versículo 2. Por la fe, nosotros podemos ¿qué? Alcanzar buen testimonio. Ok, 2. Por la fe, ¿qué? Entendemos. Por la fe entendemos. La palabra entender, si quieres tomar nota ahí, la palabra entender se traduce como ejercer la mente observando, comprender y captar. Repito, ejercer la mente observando, comprender y captar. ¿Qué nos brinca en el versículo 3, sobre todo para nuestra vida de casados? Que nosotros no entendemos las cosas en base a lo que nuestra esposa o esposo hace o deja de hacer. Entendemos las cosas en base a ¿qué? A nuestra fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. ¿Qué refresca esto tu matrimonio? No sé tú, pero a mí me encanta ver que Dios ve cosas en mi misma familia que yo todavía no veo, para su gloria. Entonces me anima la esperanza de que si yo constantemente traigo mi matrimonio y mi familia a la luz, a la verdad, a ser instruido, a recibir consejo, me anima la realidad de ver lo que Dios no ve que va a pasar más adelante en mi matrimonio, en Él para su gloria, de que Él es poderoso para hacerlo. Versículo 6, pero sin fe, ok, ¿cuál es que es por fe? Ya ves que en Hebreos nada más hay dos sopas, por fe o sin fe. Porque por fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sinónimo de imposible ¿un sinónimo de imposible es difícil? ¿Difícil es sinónimo? No, ok. ¿Un sinónimo de imposible es complejo? Un sinónimo de imposible es bien complicado. ¿No? Imposible es por más que le muevas, pero sin fe es imposible agradar, marca esa palabra. Elementos que pasan por la fe, tenemos buen testimonio. Elementos que pasan por la fe, entendemos. Elementos que pasan por la fe, agradamos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, que es básicamente, si quieres anotar ahí, Colosenses 1:10, que es la oración de Pablo, que dice, para que andéis como es digno del Señor. Ok, vamos allá, creo que la palabra tiene que tener más peso en esto, en este punto de la fe. Colosenses 1, versículo, si no me recuerdo, arranca desde el 8 o 9. 9. Colosenses 1:9, cuando estén ahí díganme ya. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del ¿qué? Del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios evidentemente, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se acuerdan que hablamos de que inteligencia espiritual se traduce como unir los puntos? Hay un A que se relaciona con un A, lo uno. Entonces, ¿cómo se ve la inteligencia espiritual en tu matrimonio? Ok, viene una respuesta, viene un estímulo, viene una reacción, te hablan de un modo, te tratan de un modo, no te dan lo que tú crees que mereces. Ok, esto va a venir, ok, esto va a llegar a tu vida. Ok, inteligencia es hilar esto con el punto correcto espiritual. Entonces, es decir,
hablamos la semana pasada, el engaño más fácil en la vida de casados es creer que tu esposa es tu enemiga o que tu esposo es tu rival, cuando la realidad es que son del mismo equipo. Si tú has jugado deportes, tú sabes lo que pasa cuando un equipo se está peleando entre ellos. Tú nada más disfrutas cómo van a caer solitos. Eso es la vida de casado igual. Si tú te has comprado una onda de que, pero es que todo lo hace para molestarme. Satanás ya ganó. Dice, sí, te lo dije. O, no, es que ya no le importo, ya no se siente atraído hacia mí, o ya no le gusto, ya bla. Y el punto es esto. Hay un estímulo, hay algo, lo hilo con lo que Dios dice. Por eso es imperativo el que satures tu vida personal y matrimonial, por ende, de la palabra de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? El propósito, cada vez que le diga para qué, tú lo marcas, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es andar como es digno del Señor? Sigue leyendo. Agradándole en todo. ¿Qué decía Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Agradándole en todo, ¿sí? Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué me habla esto para mi matrimonio? Dios diseñó tu matrimonio para que conocieras más a Dios. ¿Cómo? ¿No te quedó claro todavía? La realidad es esta. Sería muy poco probable, siendo honestos, que tú conocieras el perdón de Dios si Dios no tuviera múltiples oportunidades para perdonar a tu esposa o a tu esposo. Porque tu peor escenario es que en el trabajo hay alguien que ya no soporto. La realidad es esta, esa persona se va a ir o tú te vas a ir, porque el trabajo tiene una etapa. Pero tu esposo y tu esposa vas a llegar a casa y ahí siguen. Entonces debes entender esto. Dios te diseñó el matrimonio como todo para que le pudiéramos conocer más a Él, y habiéndole conocido más a Él y experimentadole más a Él, glorificar su nombre. Entonces, tú no, por ejemplo, mujeres, tú no sabrías lo que es el amor ágape incondicional hasta que tienes hijos y un marido, en lo cual tú tienes que servir y lo que tú recibes a cambio es mínimo. ¿Cómo podrías entender el ágape si no tuvieras un marido que no te agradece por lo que le das o lo haces? ¿Cómo podrías decir, ahora entiendo a Dios, porque si Él me ha dado tanto y yo nunca le digo gracias? Creo que Dios mandó que mi marido me tratara así ahorita para que yo aprendiera cómo Él me ama a mí, ¿sí? Y el punto, vuelvo a la plataforma, hilo espiritualmente, estímulo hecho. La Biblia dice esto, es una oportunidad para conocer a Dios en esto, es una oportunidad para poner a prueba mi fe en esta área, ¿de acuerdo? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Es interesante, ya hablamos hablado de esto, que soy bien paciente. Paciencia con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la gracia de los santos en luz. Entonces, ¿sabes qué? Hay una prueba en tu matrimonio, dale gracias a Dios. Hay una bendición en tu matrimonio, dale gracias a Dios. Es fácil dar gracias a Dios cuando estás bendecido, pero cuando de repente te tratan, no te dan, no te sirven, no recibes, no te agradecen, ok, con gozo. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de que mi marido cambie. No, lo haces ¿por qué? Porque sabes que eres un participante de la herencia de los santos en luz. Repito, identidad determina actividad. En la vida de casados es lo mismo. El problema es que en la vida de casados tu teología ya no vale, y en tu vida de casados es lo opuesto. La actividad determina tu identidad. Entonces depende cómo me tratan, es como yo te respondo. Eso es disfuncional, hijo. O sea, eso es bien disfuncional. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al punto, ¿sí? Regresamos a Hebreos. Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, ya te expliqué el rollo de agradar a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas a tu matrimonio? ¿Cómo puedo agradar a Dios en mi vida de casado? A pesar de que quizás no estamos, a pesar de que estamos completos, estamos bien, ok, estamos bien. Y el punto es muy peligroso este punto en el que, ¿sabes qué? Estamos bien, no nos peleamos, es más, todo está como miel sobre hojuelas. El punto es esto, ok, ¿está tu matrimonio agradando a Dios? ¿O te estás conformando con estar bien? Porque lo vimos la semana pasada, Dios quiere usar tu matrimonio para hacer una red, ¿de acuerdo? Básicamente lo que dice Hebreos 11:6 es que tú no puedes vivir de un modo digno del Señor, agradándole en todo, si no tienes fe en Él, ¿sí? Y la delicia de esto es
y por eso me gustan las manos levantadas con matrimonios con problemas esta semana, porque ¿cómo va a ser evidente tu fe si no vienen pruebas? O sea, ¿cómo vas a exponer tu fe en el Todopoderoso y en un Dios capaz de promesas preciosas, que me equipa, que me fortalece? ¿Cómo vas a exponer tu fe si no vienen pruebas? O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de estos expertos del deporte? Que saben todo de un deporte y saben las alineaciones del Real Madrid desde el 50 hasta la fecha y saben lo que debería de ser Mourinho y los paras en una cancha a una prueba de lo que sabes y dices, ¿sabes qué? Creo que mejor, si no te voy a poner un tronco porque aporta más al equipo que tú. En la vida de casados es lo mismo y tristemente, y mi temor es, sobre todo con muchas personas que llevan años de cristiano, es que son unos troncos en su vida de casado, en el punto de que son expertos en lo que tienen que hacer, pero tu matrimonio no es diligente en lo que tiene que hacer, son expertos en no hay pecado más fácil y sencillo de confesar que el pecado del vecino. No, tú tendrías que estar haciendo esto. Ok, ¿por qué no traemos tu matrimonio a la luz? Y déjame ver cómo opera tu teología en tu matrimonio. Y después vemos qué onda con tu consejo, ¿va? Porque si veo que tu mujer, si veo que tus funciones, si veo que tus roles, si veo que tu proveer, tu proteger, si veo que hay algo ahí erróneo, eres un experto, pero la Biblia dice que Dios te ha mandado pruebas y la estás reprobando, hijo. ¿Y te consideras experto porque reprobas mucho en un examen? ¿Sí? Entonces, la delicia es esta. ¿Hay pruebas en tu vida? ¿Cómo habrías de manifestar tu madurez espiritual y tu fe si no las hubiera? Santiago 1. Hermanos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. ¿Quieres tener un matrimonio perfecto y cabal? Dios manda pruebas. Para que tú te goces. La pregunta sería, ¿te estás gozando en la prueba? Ok, ¿qué sería lo opuesto a gozarse en la prueba? Piensen. Lamentarse, ¿qué más? ¿Cómo se ve? Enojarse, ¿qué más? Frustrarse, ok, empiecen a registrar esto. Frustrarse, ¿qué más? Desesperarse. Esto es, o la pregunta sería, ¿así me veo en la prueba? Porque es lo contrario de lo que Dios quiere producir. Dios me está diciendo, gózate, y me estoy frustrando, agüitando, desesperando, desesperanzando, enojando, afligiendo, gracias. Y esto es la delicia de un curso así, en el que es real. Y el punto ante eso, hay una buena noticia. Jesús murió en la cruz por tu falta de fe. Entonces no es, bueno, entonces tengo que tener más fe. ¿Sabes una cosa? Tienes que creer más en Jesús. Porque Jesús dice que la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bajo esta premisa hay dos elementos que tienen que ser tu eje en tu vida personal y matrimonial. Cristo, su palabra. Y alrededor de esto girar y moverte y habitar. ¿De acuerdo? Entonces, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya viste? Porque marca la palabra necesario. Es necesario. ¿Necesario es sinónimo de opcional? Ok, entonces creo que es muy claro el punto, ¿verdad? Es necesario que el que se acerca a Dios, ojo con esto, señores, que el que se acerca a Dios, básicamente Dios está diciendo que Él quiere que tú, ¿qué? Te acerques. Es necesario que, o sea, si yo soy soltero y estoy en un grupo de jóvenes y me toca predicar y yo digo, ¿por qué es necesario que mi esposa sea y le guste el color azul? Estoy básicamente mandando un mensaje, es que, ¿te interesco? Sabes que ya sabes qué vender y jugar tu partido. Ok, si Dios está diciendo, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que es Dios diciéndote qué? Quiero que te acerques. Es necesario que el que se acerca a Dios, y vamos a ver aquí elementos claves. Número 1, crea que le hay. El primer atributo que tiene que ser fundamental en la fe es saber que Dios existe. Que Dios existe, ¿sí? Ahora dices, no, pues eso yo no tengo bronca, yo creo que Dios existe. Bueno, vamos a recordar lo que vimos. Los demonios creen en Dios también y tiemblan. El punto entre un demonio y tú va a ser la función del creer, ¿sí? Dice, Dios cree, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y segundo atributo, ¿y qué es qué? Galardonador. Entonces te habla de que es un Dios ¿qué? Bueno. Es un Dios bueno, ¿sí? Sería muy gandalla que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es castigador de los que le buscan. Tengo un problema.
Es necesario que lea y que es un volado y puede ser que te premie y puede ser que no te premie, porque es un Dios como muy voluble, entonces depende cómo lo agarres. No, hay dos atributos en la fe que son esenciales. Número uno, que es real. Número dos, que es que bueno. Que es real y que es bueno. La pregunta sería para ti en esta hora, ¿cómo afecta tu fe en Jesús la realidad de que es real y que es bueno en tu jornada hoy? ¿Sí? Y que es bueno y que es galardonador de los que le, y otra vez buscan. Entonces Dios te está invitando otra vez a que le busques, que te acerques. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Has tomado notas todos estos puntos? Ok, porque entonces ya vamos a poner algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, dos elementos claves. Número uno, Dios es bueno, Dios es real, Dios es bueno. Grábate por favor eso de esta noche, Dios es real y Dios es bueno, porque lo que Satanás va a querer robarte es tu fe en eso. Y va a permitir situaciones que vas a decir, pero si Dios existiera no hubiera, si Dios, pero es que si Dios me amara y si fuera bueno no hubiera permitido, es que si Dios, perdóname, seamos honestos, sobre todo los que llevan casados mucho tiempo a su manera, ¿ok? Si tú te has dedicado 15, 20, en los años que sean, a llevar tu matrimonio a tu manera, ahora estás cosechando las consecuencias, ¿sí? ¿Por qué le echas la culpa a Dios de lo que tú creaste? Ahora, una cosa que hemos sido enseñados, y es triste, pero es real, que después, Jaime decía que 5 años, yo creo que 3. Después de 3 años, tu esposa es lo que tú le hiciste. Así de sencillo. Y yo lo veo en Pau. Y de repente me revira unas y me hace unas que digo, eso se parece yo sé a quién, ¿sí? Y el punto es esto. Ahora, bajo esa premisa, si tú te has dedicado a hacer tu matrimonio, la Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano lo has hecho, pero bueno, ok. Las consecuencias hoy día, si tú estás en Cristo y tu matrimonio está en Cristo, no son otra cosa más que ¿qué? Pruebas para hacer evidente tu fe. Para hacer evidente verbos que te voy a decir ahorita, claves en cómo se evidencia tu fe. Versículo 7. Por la fe, otra vez el camino es este. Por la fe, Noé, cuando, y marca lo siguiente, fue advertido por Dios acerca de cosas que, ¿ok? ¿Por qué te puse que marcaras el fue advertido? Y vas a marcar de aquí en adelante los verbos por los que la fe es afectado, ¿sí? Fue advertido, ustedes son, gracias a Dios, muy brillantes. Ok, denme sinónimos de advertido. Avisado, aconsejado. Ok, el mexicano diría, te lo dije. Ok, entonces, ¿qué me habla esto? Que un atributo de la fe es que cuando hay algo que Dios va a hacer en su escenario de real y bueno, que es que Él me va a advertir. Él me va a advertir, Él me va a decir, Él me va a instruir, me va a aconsejar y me va a prever. Ok, entonces, algo real. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, otros elementos aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo vamos a ver eso en Génesis más adelante en la serie de Génesis, ¿de acuerdo? Versículo 8. Entonces, ok, perdón, ya me estaba arrancando. Versículo 7 dice que un atributo de la fe en un Dios real y un Dios bueno es que yo soy, ¿qué por Él? Advertido. ¿Qué es advertido? Aconsejado, previsto, me dice, me aconseja, me cuida, lo que tú quieras ponerle ahí de lo que pasa. Ahora, ¿cómo afecta eso tu matrimonio? Que por ejemplo, va a llegar un punto en que tu mujer o tu esposo no te va a tratar como mereces. Ahora, Dios advierte de eso, porque lo vimos el miércoles en Horizonte. Dios nos habla de que Jesús vino a redimirnos de toda iniquidad. Entonces, el punto es que mi esposo me trata de un modo, en vez de yo engancharme a creyendo que Él es contra mí, ¿sabes qué? Esto es una evidencia de que Dios tiene razón. Es una evidencia de que, estoy viendo la realidad de que Dios tiene razón. En nosotros no muere el bien. Necesitamos más a Jesús. Entonces, eso produce ¿qué? Y es mi anhelo, señores, que nuestra teología se vea reflejada en una doxología. Doxos, gloria a Dios. Que lo que tú sabes de Dios se vea reflejado en tu vida de casados en un rollo que puedas adorar a Dios, conocerle y darle gracias. Entonces, cuando no recibes lo que tratas y lo llevas, hilas el punto a la realidad de cómo lo ve Dios, ¿qué produce? Sentirte con tu marido porque no te dio, no te trató, o
produce lo que debería producir en Cristo, que es ¿qué? Compasión. Y entonces voy a orar por él porque mi esposa requiere la misma misericordia que yo. Al final del día, muchas veces yo soy el que más no quiere hacer y no quiere dar y no soy. Entonces el punto es esto. Y eso, vamos a ver un otro elemento que es presentarse a Dios en adoración. Ahora, yo sé que estás pensando, uy, eso es demasiado perfecto para ser verdad. Tienes toda la razón. Por eso no te estoy predicando lo que yo hago, lo que tengo que hacer. Te estoy predicando a un Jesús que es perfecto, en el cual tú y yo somos aptos en Cristo de poder responder de un modo Cristo exaltante y no reaccionar de un modo humillante. ¿Sí? Entonces, Noé fue advertido. Ok, 2, bueno, siguiente punto, si lo quieres ver así, porque esto no estoy manejado como por puntos. 8, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo ¿qué? Llamado. ¿Qué nos habla eso? Sí, ya tenías ubicado que el matrimonio es un llamado, ¿verdad? Sí sabías eso. O sea, de que no fue es que nos quisimos casar, Dios diseñó esto y tú respondiste a un llamado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿es un llamado a qué? Ya te lo dije, a conocerle, a experimentarle, a una constante oportunidad para que Él se manifieste en y a través de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, vayamos a los hijos. Si no tuvieras un hijo que no siempre es el más obediente, ¿cómo podrías hacerle evidente paciencia, misericordia y gracia si no hubiera oportunidades para poderlas ejercer? O sea, si fuera un niño que todo dice, sí señor, no señor, sí señor, no señor. O sea, ¿cómo le muestras perdón? ¿Cómo le muestras la gracia? ¿Cómo le muestras, tú mereces esto, pero por gracia te voy a... O sea, ¿cómo? Y por eso quiero llevarte a la realidad, sobre todo como tu pastor, a una realidad de que todo lo que tú y yo caminamos es diseñado por Dios como una prueba de nuestra fe para presentarse en honra, gloria y alabanza a Dios. Jamás lo que te pasa es en contra de ti. Porque Romanos dice que Dios ya está por nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:28, y sabemos que, no sentimos, sabemos, porque no soy guiado en base a mi sentir y lo que veo, sino lo que sé. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Entonces, si amas a Dios, sorpresa, tú lo que estás caminando en tu matrimonio te ayuda a bien. Oye, pero no está bonito. La Biblia no dice es bonito. La Biblia dice produce y producirá un bien. ¿Sí? Si tú amas a Dios. Si no, evidentemente lo más fácil es huir, correr y abandonar el barco. ¿Por qué? Porque te amas más a ti. Eso es una sencilla premisa. Pero eso va en contra de todo lo que me enseñaron en la secundaria de la autoestima. Exacto. El mundo de hace 15 años está saturado de autoestima y hay cada vez más divorcios, cada vez más crisis, cada vez más violencia. ¿Sí entiendes cómo la autoestima no vino a resolver nada más que a ponerle título a lo que ya existía en el mundo, que es que una vanidad impresionante? Entonces, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Perdóname, ¿cómo afecta también el que soy llamado? Si soy llamado a Dios, si soy llamado por Dios en mi matrimonio, tengo un problema serio cuando estoy considerando separación o divorcio. Porque entonces estoy diciendo, Dios, te equivocaste, lo cual no va coherente con un Dios real y un Dios bueno. ¿Sí? Algo que tienes que tener esto. Si tu matrimonio está constantemente con cosas como, pues ya mejor aquí la dejamos, pues ya mejor cada quien por su lado, y este tipo de cosas, vamos a darnos un tiempo, bla, 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 bla. Debes saber algo, ya le dieron puerta abierta a Satanás. ¿Sí? Porque eso suena muy de él, nada de Jesús. ¿Sí? Algo que sabíamos, y Pau y yo desde el prematrimonial que tomamos sabíamos eso. En nuestro matrimonio el divorcio no se menciona. O es felizmente casados o infelizmente casados. Y eso lo determinamos nosotros en Jesús. No es, pero entonces, no, o sea, tu condición es felizmente casado o infelizmente casado, y ahí lo determinas tú en Jesús. Jesús quiere esto. Ojo, no dice armoniosa y mielosa y Hello Kitty-mente casados. No, dice felizmente casados. Que hay problemas va a haber, pero ¿sabes qué? No estoy solo, Dios me llamó, tengo una ayuda idónea, tengo un compañero de vida que me ha acompañado con esto, de modo que hemos abrazado un llamado de caminar juntos, el conocerle, llamarle y glorificar su nombre. Siendo llamado, ok, el verbo de arriba fue advertido. Aquí dice, Abraham siendo llamado, ¿qué verbo hizo ahí? Órale, obedeció. Y es que en la economía de Dios, tú obedeces por fe. Tú obedeces por fe, no por vista.
cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no les dijo, mira, vas a llegar al mar y te vas a atorar ahí y tú vas a caminar porque yo te voy a hacer caminar en tierra seca y cruzar el mar. Si no caminaron sin saber a dónde iban también. Entonces, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció. ¿Cómo? Si quitáramos el elemento Abraham y ponemos tu nombre ahí, ¿se ve parecido en tu matrimonio y en tu vida real? O sea, por la fe, Quique siendo llamado obedeció, o se ve algo así, por la fe, Quique siendo llamado rezongó, negoció, pichicateó, justificó, se rebeló, se resistió y el más común es postergó. ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer. Por algunos están en consejería parte matrimonial con Pastor Eddie y demás. Son instrucciones cada semana, esto y esto, ok. Este versículo 8 comunica tu fe en Dios, por la fe siendo llamado obedeces, o hay un verbo ahí muy disfuncional que no es obedecer. Tenemos un problema serio ahí. ¿Sí? Por la fe Abraham siendo llamado obedeció. ¿Cómo afecta el versículo 8 tu vida de casados? ¿Te acuerdas que hiciste una tarea y encontraste 3 cosas? Cómo amar a tu esposa, cómo ser esposo o esposa, ok. Ahí tienes 3 oportunidades para, ante esa instrucción, por la fe eres llamado a eso, ¿tú qué hiciste? ¿De acuerdo? Dice, obedeció para salir a un lugar, al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, es decir, hizo y salió, marca lo siguiente, sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. ¡Wow! Y es curioso. Ciertamente no sabía dónde iba, pero sabía quién le guiaba y con quién estaba. Repito, ciertamente no sabía dónde iba, pero sí sabía quién le guiaba y con quién estaba. Y eso le era suficiente. ¿Y sabes qué? Dios te va a pedir algo. ¿Sabes qué? Persevera en esto, haz aquello, párale aquello, arrepiéntete de esta onda, busca intencionalmente buscar esto, ok. Pero es que no sé cómo va a acabar y se acaba peor y si sigue todo igual. Dios nos está llamando a obedecer en base a circunstancias, como tu obediencia no es en base al resultado de la instrucción. Dios te está llamando en base a que tú conozcas y sepas quién te está guiando y que Él está contigo. ¿Sí? Y por eso, cuando el echar la red sea difícil, acuérdate, no está basado en tus circunstancias, está basado en a quién estás oyendo y quién te está dando la instrucción. Hasta aquí vamos bien, Horizonte. Bueno, matrimonios y amigos, ¿sí? Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, versículo 11, porque aquí es, pero esos son los hombres, y a las mujeres, ¿cuándo se nos va a decir algo? Ok. Por la fe también la misma Sara, otra vez dice por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ok. La Biblia es muy perfecta y Dios diseñó que Sara fuera estéril para ti y para mí hoy con un propósito. Si tú quieres tener hijos, ser estéril significa que tienes probabilidad de tener hijos. O sea, ser estéril significa, bueno, mira, es que tienes 1 en 1.000.000 de posibilidades de tener hijos. Ser estéril significa ¿qué? 0% de probabilidad. Ok. Pregunta. 0% de probabilidad de éxito. Ok, ¿ya te encontraste en esa escena tú? ¿En tu vida personal, matrimonial, familiar, financiera, además? ¿Ya te encontraste en siendo estéril? Es decir, 0 por 0 por 0 por 0 por 0 produce ¿qué? 0. Me encanta Dios en este escenario, por la fe la misma Sara, siendo estéril, es decir, el 0% de probabilidad de tener éxito. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Recibió, ¿qué dice ahí? Okay, ¿qué dice ahí, matrimonios? Fuerza. Ahora, ¿dice que se esforzó? ¿Dice que le echó ganas? ¿Dice que se visualizó? ¿Dice que se programó positivamente? Dice, ¿cuál es el verbo que usa antes de fuerza? Recibió. Es algo que por ende, ¿tú qué? No tienes. No tienes. ¿Y a dónde voy con esto otra vez? Abraham salió sin saber a dónde iba, no porque no le importara, sino porque sabía a quién le dirigía y con quién estaba. Sara, siendo estéril, ¿sí? Siendo estéril, recibió fuerza. Isaías 26, 3 y 4.
Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vayan a sus Biblias, señores, porque ese es un texto que ya tenemos de memoria, pero para matrimonios es muy gráfico los puntos ahí. Isaías 26, 3 y 4, ¿sí? Porque son elementos que en la vida de casado te faltan. Paz, fuerza. Claro, fuerza no para pegarle a tu mujer. Fuerza que es poder, sobre todo en el Nuevo Testamento la palabra que está visto como dinamos, que es de donde viene la palabra dinamita, que es la capacidad. Viene mucho del contexto minero, muy usado ya más ahora, en el que cuando tú eras un minero estabas cabe y cabe y cabe, llegabas a un punto en el que ya no daba la piedra, tú ponías ¿qué? Dinamita para que hiciera ¿qué? Lo que tú no puedes hacer, ¿ok? Tú en tu matrimonio y yo requerimos fuerza de Dios. Va a llegar un punto en el cual tú no vas a poder. Y ya, ¿sabes qué? Es que vengo cansado del trabajo, ahorita no quiero ser ni cristiano. ¿Sabes una cosa? Isaías 26, 3 y 4 fortalece Hebreos 11, versículo 11, bajo un punto de recibir fuerza. ¿Ya están ahí? Isaías 26, 3 y 4. Está hablando de Dios, evidentemente dice, tú Dios guardarás, sinónimo de guardar, proteger, ¿sí? Tú protegerás dice que en paz, completa paz, que al original es la palabra shalom. ¿Qué es esta paz? Armoniosa, completa, próspera. Es una palabra muy completa, shalom, ¿sí? Tú guardarás en shalom, en completa paz. ¿A quién? A todo aquel, me encanta Dios, porque no dice a los que son bien cristianos. No, es a todo aquel. Los años que lleves de cristiano no es, tú llevas 1 o 10,000 años de cristiano, a todo aquel cuyo pensamiento, ¿en quién persevera? Ok, error teológico para tu vida de casado, Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento persevera en lo que su esposo le hace y le da. ¿Dice eso? Ok, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento persevera en cómo su mujer le trata, le responde, le agradece y le da y le sirve. ¿Dice eso? ¿Ves cómo si le inyectas eso es enfermo? O sea, no produce ningún escenario perfecta paz, sino todo lo contrario. Una preguntota, entonces, ¿por qué tú quieres guardarte en eso? O sea, ¿por qué entonces tu teología está basada en lo que él hace o deja de hacer? ¿Eso me da paz o me quita paz? Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿a qué? Confiado, fe, puesto tu fe en, confiado. Confía en Jehová perpetuamente. Sinónimo de perpetuamente. Ustedes son brillantes. Ok, confía en Jehová perpetuamente porque ojo la palabra en. ¿Sí? En Jehová. O sea, si tú vas a una gasolinera, si tú quieres gasolina, la gasolina se vende en una gasolinera, ¿ok? La fuerza que tú requieres para exaltar a Jesús en tu matrimonio se encuentra en una persona, en Dios, en Jesús. Dice, confía en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la ¿qué? Fortaleza de los siglos. Regresamos a Hebreos 11:11. Sara, siendo estéril, recibió ¿qué? Fuerza. Según Isaías 27, 3 y 4, ¿cómo pasa eso? Porque mi pensamiento persevera en Dios. Ok. Ustedes son familia, muchos realmente son parte de casa, otros son invitados, bienvenidos. Pero los que son de familia saben una cosa. Ok, si la paz en mi vida y evidentemente mi matrimonio consiste en perseverar mi pensamiento en Dios, seamos honestos, ¿en qué cosa tu pensamiento persevera hoy que te hace que tu paz se pierda? Díganme, si seamos honestos. Finanzas, muy buen ejemplo. ¿Qué más? Trabajo, ¿qué más? Cambios, ¿qué va a pasar? Es que ahora, ok, bien, ¿qué? Salud, hijos. Ok, mi anhelo es que en este texto tú puedas llenarlo en mi vida. El error contra este versículo se ve en que es esto. Y cuando mi pensamiento persevera en esto, pierdo el shalom de Dios y no tengo por ende fuerza. Pero Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Hasta ahorita entonces hemos visto, después de versículo 6, verbos interesantes. Número 1, que por la fe fue advertido Noé. Número 2, que por la fe Abraham obedeció. Y número 3, que por la fe Sara recibió fuerza. ¿Ok? Recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Puedes leer la historia, no era una chamaquita Sara. ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Sigue leyendo. ¿Porque qué?
porque creyó que Abraham iba a tomar la pastillita azul, iban a tener una noche de pasión, una noche loca, e iban, ¿dice tu Biblia eso? O sea, dice, creyó en base a lo que Abraham iba a hacer y lo que iba a conseguir y que iba a tomar acá ginseng, cubiloba y iba... No, volvamos al punto. La fe en estas personas no está basada en lo que su entorno, incluyendo en este caso su esposo, hacía. Dice, porque creyó que era fiel, un atributo de Dios. Creyó que era fiel. ¿Abraham? No, quien lo había prometido. La palabra prometer es la palabra aseverar, que se traduce como afirmar o asegurar lo que se dice. Pregunta, ¿qué promesa tienes para tu vida y matrimonio? Porque si no conoces a un Dios que es fiel con promesas, a los catorrazos, hijo, no te extrañe por qué te es tan fácil abandonar el barco. O no abandonarlo, pero está con una pésima actitud en tu matrimonio. ¿Sí? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Sabes? Porque lo que a Sara le estimuló, ojo, no era Abraham. Es más, yo quiero pasar un buen tiempo y va a ser difícil tenerlo visualmente claro, porque la Biblia dice que en aquel día tendremos un nuevo cuerpo, lo cual muchos esperamos con ansias, ¿sí? Pero entonces, yo voy a ver a Abraham y a Sara y no van a ser los viejitos de esta cena. Pero me va a encantar, a ver, ¿cómo se veía? O sea, Abraham ya noventón, o sea, dices, ya en su... Muchos dicen 70, 90, el punto es lo mismo, arriba de 70 ya casi se ven igual, ¿sí? Es, ¿cómo? O sea, de repente Sara dice, vas a tener hijos, volteas a ver a Abraham y dices, y volteas a ver a Dios y, así, con Él, vamos a agarrar un segundo aire, ¿qué vamos a hacer? No, creyó que era fiel quien le había prometido. Ahora, mi anhelo, esposa, es de que tú ya te hayas cansado de creerle a tu marido sus promesas. Si no, nomás falta tiempo, no te preocupes. Pero ¿sabes una cosa? Tú nunca te vas a cansar de ver a Dios fallando sus promesas, porque eso no pasa. Es más, si entras en ese carril, yo quiero demostrar que Dios falla sus promesas, te vas a encontrar frustrado y decepcionado que quien falla sus promesas eres tú. Y tú le prometiste a Dios, Señor, en un día en una boda, entregaste unas monedas a tu esposa en símbolo de provisión y en símbolo de confianza en la administración, y de repente te encuentras frustrado porque no hay suficiente. Ahora es una oportunidad ¿para qué? ¿Para sentirte culpable? No, para humillarte, correr al Salvador y echar una red, ¿de acuerdo? Tú en el altar prometiste que ibas a amar, a cuidar, a servir a tu marido en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la escasez, y de repente visita la escasez y se va la promesa. ¿Entiendes esto? Eso es delicioso. ¿Por qué? Porque mi matrimonio no está basado en lo que yo digo o prometo, sino en que yo le creo a aquel que prometió. Creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí? Versículo 12. Pausa. ¿Hasta aquí vamos bien, iglesia? Ok. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y me encanta Hebreos, yo creo que Abraham tendría serios problemas con quien escribió Hebreos porque lo quemó muy gacho aquí. Dice, por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto. Eso no es muy viril que digan de ti. Imagínate que, mira, ya está más fea que para acá, ¿sí? Pero, ok, eso es muy chistoso. Pero el punto es esto, cuando tu matrimonio, tu confianza, tu esperanza y tu ánimo están casi muertos, recuerda Hebreos 11:12. Recuerda Hebreos 11:12. Porque de algo de alguien ya casi muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y básicamente está hablando de todo el pueblo de Israel y compañía. Imagínate a Sara. Dios le está prometiendo, la dice que se ríe al principio, ve a Abraham casi muerto. Si Sara hubiera podido imaginar que de su vientre iba a salir una nación y más, no lo cree. No lo cree. Pero es curioso porque Sara no obedece en base a lo que sabe que viene con la obediencia, sino en base a quien dio la instrucción y que por fe obedezco, ¿sí? Entonces, la pregunta que sería, ¿qué estás exactamente pasando hoy en tu matrimonio? ¿Estás consciente de que Dios escogió que así fuera para hacer evidente tu fe, que es bajo Hebreos 11:12, si le crees
a Él y ser asombrado por Él, o tu teología está tan disfuncional que crees que es momento de abandonar el barco, que es que ya no puedo más, es que ya no puedo, es que mira su culpa, es que si Él hace, es que mira, es que mi suegra, es que mis suegros, es que mis hijos, es que mis... Ok, descansa en esto. Dios diseñó lo que tienes caminando hoy para probar tu fe. Y sé que hay esposas aquí que vamos a decir, que no llegaron al matrimonio en Cristo. Y para veces es muy frustrante, pero es que él se supone que es el que tiene más cristiano que yo, y es el que más tendría que saber, y es el que más tendría que hacer, y es el que menos hace y demás. Ok, la Biblia no habla mucho de Sara, habla más de Abraham. Pero en Hebreos 11:12 yo veo un patrón en la obediencia de Sara y su fuerza recibida, que Abraham no aparece más que como un elemento que evidente de debilidad. ¡Wow! ¡Wow! Pero es que mi marido no es como el pastor que yo le pedí a Dios. Bueno, quizás porque tú todavía no eres la oveja que Dios quiere que seas. ¡Wow! Porque quizás por lo que como comentas, como hablas, como te refieres, como lo tratas, creo que más parece una patada de una cabra que un B de una oveja. ¿Sí? Entonces el punto de eso, que Dios diseñó esto para, independientemente de mi entorno, Él quiere tratar mi fe y poner en prueba mi fe. Y como una semana pasada, que pueda ser presentada mi fe en honra, gloria y alabanza a Dios. Dice entonces, por lo cual también de uno, dice ya casi muerto, eso es muy gráfico. Salieron como unas estrellas de la multitud, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 13, vamos a terminar con esto, bloque hasta el final. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, Sara no vio a Israel, muchos no alcanzaron a ver la promesa, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, una nación, ¿sí? Una ciudadanía en Él, en el cielo eterna con Jesús. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente habían tenido tiempo de volver. O sea, si tu mente está pensando en, pero es que lo que dejé, mira, es que ya estaba más cómodo, mira, es que esto estaba mejor, es que puedo trabajar mejor con esto, es que si yo me escapo de esto a mi manera, puedo yo estar, ¿sabes qué? Si esa es tu tirada, tú tienes tiempo de volver. Pero estas personas no volvieron atrás. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios, este es uno de mis textos favoritos, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Wow. Yo me acuerdo que la primera vez que yo oí este texto, no lo estaba leyendo, lo oí en un sermón. Y fui a meditar en eso y dije, wow, entonces esto habla de que hay mucha gente que dice que Dios es su Dios. Y Dios se avergüenza. Sabe lo que estoy hablando, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estabas sin Cristo en tu fiesta y estaba este amigo malacopa siempre? Y hoy viene contigo, ¿qué te digo? Trépalo ahí. Eso es nada de que, bueno, pues ya, ¿sabes qué? Dios, el punto es interesante, Dios se siente orgulloso de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque le creyeron. Recuerda, el motivo por lo que haces no es lo que el otro o la otra hacen o dejan de hacer, sino el saber que estamos de paso y que tenemos un Dios de preciosas promesas. Versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, otro verbo clave, y con ese termino, ofreció a Isaac. La palabra ofreció, márcala ahí, es la palabra presentar, traer y rendir. Presentar, traer y rendir. Pregunta, bajo esta premisa, ¿qué cosa de tu vida, carácter, hábitos y agenda Dios te está pidiendo que presentes, traigas y rindas a Él que no has querido hacer todavía? ¿Sí? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es ¿qué? Poderoso. ¿Cuál fue la base en la acción de Abraham? ¿Una incertidumbre? No. Él respondió porque él pensando. La palabra pensando en el original se traduce como hacer inventario y estimar. De ahí cuando la palabra dice en el punto de, ¿sabes qué? No vayas a guerra contra un rey si no tienes con qué mantenerlo. O sea, tú vas a arrancar un negocio y no tienes con el dinero. Tú primero que me están ofreciendo tanto, tengo que meter tanta lana en tantos bloques, en tantos tiempos. Ok, tengo, o sea, hago un inventario. Puedo, tengo, ok, voy. ¿Sí? Por eso amo que la vida en Cristo no es una fe tonta, ciega y burda. Es una fe basada en un Dios enorme. ¿Sí? En este caso, Abraham y su inventario, que me están pidiendo algo, wow, que es, o sea,
Gracias a Dios que Dios no me pide literalmente que entregue a Cristian. Tenía un problema serio. ¿Sí? Pero dice que se lo pidió Abraham y dice, él lo hizo inventario, pensó de que Dios hizo inventario, que Dios ha mostrado esto, Dios es esto, yo sé que Dios, yo sé que Dios. Él promete, no ha fallado. Y en base a este inventario, rindió, presentó y trajo. ¿Cuál es el factor determinante aquí para mí muchas veces? El por qué no actuamos por fe. Hay dos elementos. El primero, no conoces a Dios, lo cual tienes un problema eterno de vida o muerte eterna, porque Juan dice que la vida eterna consiste en conocerla. Entonces, si no le conoces, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Y el otro elemento es que no creerle a Dios. Porque ya le conozco, ahora Él me pide que haga algo, Él me pide que intencionalmente busque aquello, que me arrepienta de esto, que perdone, que busque, que sirva, que ame, que cuide, que pastoree, que enseñe. Ok, me pide esto, yo lo hago en base a lo que yo quiero, yo puedo hacer, no, sino en base a que Dios es, en este caso, un atributo poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bien, verbos interesantes que tienes ya y te llevas de tarea clara a casa. El reto básicamente es, vimos la semana pasada, echa la red y fueron asombrados por Dios. Pero ser asombrado por Dios necesita haber en nosotros una respuesta de fe. Necesitamos ver qué es la fe, cómo se aplica, quiénes lo aplicaron, cómo produce, en base a qué Dios, qué atributo de Dios, qué es lo que te voy a dejar ahorita. Por ende, si tú crees en tu relación matrimonial, es que esto no tiene solución, estás negando de entrada el primer atributo de Dios, que es que Él es real, y el segundo también, que es que Él es bueno y te quiere ayudar. Cuidado con lo que dice tu boca, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si es que yo ya no puedo más, estás comunicando una falta de fe, porque Sara, casi muerto, ¿sí? Pero porque creyó que era fiel el que había prometido, ¿sí? Entonces, por eso, echa la red. Ahora te fortalezco defino la fe y te pongo ejemplos gráficos para tu vida en Cristo y por ende en tu matrimonio. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra y gracias por la esperanza que tenemos de que si nos has traído a cada uno aquí es porque tú ves cosas en nuestro matrimonio que vas a hacer para tu gloria que nosotros todavía no vemos, Señor. Y estás queriendo prepararnos y equiparnos para una batalla que tenemos por delante por nuestras familias. Y Señor, en teoría que hay 82 familias que han profesado una fe en Jesucristo y que han profesado y declarado que Jesús es su Rey y es su Señor. Y eso necesita ser permeado a nuestros matrimonios y a nuestras familias. Por lo cual, yo sigo siendo muy estimulado, Dios, por lo que harás con estos 82, los que tú hayas preparado y estén dispuestos y disponibles y tengan oídos dóciles a ponerse bajo autoridad, humillarse bajo tu mano y que tú restaures, renueves, perfecciones, estimules y enamores más de una vida de casados a matrimonios ya sea casi muertos o ya sea que estaban bien, Dios, pero que no se quieren conformar con estar bien, sino que quieren abrazar un propósito glorioso de servirte para glorificar tu nombre. Así que gracias, Señor, por llamarnos y ya nos mostraste una vez más otra capa de cimientos sobre lo cual vamos a edificar nuestros matrimonios a partir de esta jornada. Te amamos, Señor. Permite que nuestro matrimonio te lo comunique y guárdanos en la batalla, Señor. Y danos a cada matrimonio, dale la sabiduría de entender que la resistencia, el ataque, los obstáculos son diseñados por ti para poner a prueba nuestra fe. No son en nuestra contra. Son una oportunidad que tú, nuestro Padre amoroso, nos das para poner a prueba si confiamos o no en ti. Así que gracias, Señor, por eso y despídanos en tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.